Después de la muerte de mi esposa, mi vida se convirtió en un infierno, pero cuando regresó milagrosamente 3 meses después, tardé meses en darme cuenta de que en realidad estaba viviendo con alguien completamente diferente. Mi nombre es Luis Herrera, tengo 34 años y soy arquitecto en Barcelona. No quiero contar esta historia, pero tengo que hacerlo, porque lo que viví es tan complejo, tan oscuro, que si no se lo cuento a alguien más, me volveré loco. Cuando conocí a Carmen, yo tenía 28 años y ella 26. En un pequeño café del barrio de Heresia, ella estaba leyendo un libro de italiano y yo dibujaba bocetos del proyecto Casa Batlló de Gaudí. Había derramado su café y salpicó mi mesa. Su sonrisa al disculparse cambió mi vida. Carmen venía de Valencia, estudiaba literatura en Barcelona. Tenía una hermana gemela llamada Sofía, se veían idénticas pero sus personalidades eran completamente diferentes. Carmen era alegre, espontánea, llena de vida. Sofía era silenciosa, introvertida, un poco misteriosa. En las reuniones familiares, Sofía siempre se sentaba en un rincón, observando a Carmen, escuchando con una sonrisa. Carmen y yo salimos durante 3 años. Luego nos casamos. Nuestra boda fue en Sitges, una pequeña ceremonia junto al mar. Carmen se veía perfecta ese día, su vestido blanco, las flores en su cabello, esa sonrisa infinita. Sofía estaba allí como dama de honor, pero no parecía feliz. Tal vez esté celosa, pensé en ese momento. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio fueron perfectos. Alquilamos un pequeño pero encantador apartamento en el Eixample. Carmen trabajaba en una biblioteca cercana, yo continuaba con la arquitectura. Por las tardes paseábamos por el Passeig de Heresia, comprábamos en la boqueria, cocinábamos juntos en casa. Carmen era apasionada de la cocina española, especialmente tenía una receta de paella que había aprendido de su madre en Valencia. La hacía frecuentemente, usaba arroz bomba, medía el azafrán muy cuidadosamente. El secreto de hacer paella es la paciencia, Luis, decía. Si te apresuras, todo sale mal. Sofía venía a visitarnos de vez en cuando. Cada vez que venía, había una tensión extraña, una comunicación silenciosa entre ella y Carmen que no podía entender. Sofía era muy educada pero distante conmigo. Nunca hacía contacto visual. Siempre miraba al suelo cuando hablaba. El hecho de que fueran gemelas era realmente sorprendente. La misma altura, el mismo peso, los mismos rasgos faciales, las mismas voces. Pero Carmen tenía un pequeño lunar detrás de su oreja derecha. Sofía no lo tenía. El cabello de Carmen era un poco más rizado, el de Sofía más liso. La mayor diferencia estaba en sus ojos. Los ojos de Carmen eran brillantes, alegres. Los de Sofía eran profundos, melancólicos. Carmen siempre hacía planes para el futuro. Tener hijos, comprar una casa más grande, tal vez ir de vacaciones a Italia. Le encantaba hablar del futuro. Sofía parecía vivir en el pasado. Pasaba horas mirando fotografías antiguas. 3 días antes del accidente, Carmen estaba muy feliz. Había recibido una promoción en la biblioteca. Habíamos hecho una pequeña celebración. Esa noche, sentados en nuestro balcón, había dicho, Luis, ¿no es hermosa la vida? A veces tengo miedo de ser tan feliz. 18 de marzo de 2023, sábado. Carmen iba a ir a Sitges para el cumpleaños de su amiga universitaria Lucía. Yo no pude ir por mis dibujos de proyecto. Volveré por la noche, dijo dándome un beso. Esta fue la última vez que vi a Carmen parada en la puerta, saludándome con la mano, sonriendo. A las 11:30 de la noche, sonó el teléfono. Mozos de SQADRA, la policía catalana. Señor Herrera, necesitamos hablar con usted sobre su esposa Carmen. ¿Puede venir al hospital? Corrí al hospital de Bellvitge. El doctor Xavier Moreno me estaba esperando, su rostro serio. Lo siento mucho, dijo. Su esposa tuvo un accidente muy grave, en la carretera C31, cerca de Sitges.
Carmen estaba en cuidados intensivos. Su rostro estaba irreconocible. Tenía docenas de fracturas en su cuerpo. Luchó durante 3 días, pero no pudimos salvarla. El 21 de marzo, lunes por la mañana, a las 6:47, Carmen murió. El funeral se realizó en la iglesia de Sant del Campeche. La familia de Carmen vino de Valencia, amigos, compañeros de trabajo. Todos lloraban, pero no vi a Sofía. Está muy triste. No pudo venir, dijo la madre de Carmen. Está en casa. Quiere estar sola. El primer mes después de la muerte de Carmen fue una pesadilla. No comía, no podía dormir, no podía ir al trabajo. Todo en la casa me recordaba a Carmen. Todavía podía oler su perfume. Creía escuchar su voz. Mis amigos me recomendaron un psicólogo, pero me negué. El segundo mes comencé a recuperarme un poco. Volví al trabajo, pero era muy difícil. Ser arquitecto requiere creatividad. Pero yo sentía que mi interior estaba muerto. Las líneas parecían sin sentido, los proyectos se veían vacíos. Al final del tercer mes, la noche del 18 de junio, mientras miraba fotos de Carmen en casa, tocaron la puerta. Eran las 9:30 de la noche. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, Carmen estaba parada frente a mí, viva, respirando, sonriendo. Carmen. Mi primera reacción fue desmayarme. En serio, tuve que agarrarme de la pared. Luis, dijo con su voz familiar. Llora, he regresado. Carmen, susurré. Esto no es posible. Tú moriste. Fui a tu funeral. Pero ella estaba allí. Realmente estaba allí. La misma cara, el mismo cabello, el mismo cuerpo. Solo parecía haber perdido un poco de peso. Había cansancio en sus ojos. Sé que esto es muy confuso, dijo, pero estoy viva. Había entrado en coma en el hospital. Desperté después de 3 meses, pero perdí la mayor parte de mi memoria. Te recuerdo, pero otras cosas están borrosas. La hice entrar. Nos sentamos en el sofá. Cuando la toqué sentí que era real, cálida, viva. Carmen. Comencé a llorar. Ella también lloró. Nos abrazamos durante horas. ¿Cómo es posible?, pregunté. El doctor dijo que habías muerto. No lo sé, dijo. Lo último que recuerdo es conducir de regreso de Sitges. Luego desperté en el hospital. Los doctores dijeron que fue un milagro. Esa noche no quería perder a Carmen. Nos acostamos lado a lado. La observé. ¿Era realmente ella, la misma Carmen? Había perdido mucho peso, pero sí, era ella. Los días siguientes fueron extraños. Carmen trataba de reaprender todo. No sabía dónde estaban las cosas en la casa, no recordaba sus comidas favoritas, nuestros recuerdos compartidos los recordaba vagamente, pero mejoraba lentamente. La primera rareza que noté fue el asunto de la paella. Carmen había olvidado completamente cómo hacer paella. ¿Cómo se hace?, preguntó. Carmen había sido experta en paella. Pérdida de memoria. Me dije a mí mismo, es normal. La segunda rareza tenía que ver con el lenguaje corporal. Carmen antes era muy expresiva, usaba mucho las manos al hablar. Ahora era más calmada, más medida. Efecto del accidente, pensé. La tercera rareza era su comportamiento hacia mí. Antes Carmen era muy cariñosa, siempre abrazando, besando. Ahora era más distante, como si me estuviera conociendo por primera vez. Pero claro, había pérdida de memoria. Pasaron los meses, Carmen mejoraba lentamente, volvió al trabajo, regresamos a nuestra rutina anterior. Pero nunca fue como antes. Había un cambio en Carmen, algo que no podía expresar. 6 meses después, a principios de diciembre, Sofía vino de visita. Carmen tuvo una reacción extraña. Al verla parecía sorprendida, incluso un poco asustada. Sofía, ¿tú qué estás haciendo aquí? Vine a visitar a mi hermana, dijo Sofía, pero su comportamiento también era raro. La forma en que miraba a Carmen, su manera de hablar, era como si fueran extrañas. Esa noche Carmen estaba muy tensa. Necesito hablar con Sofía, dijo, a solas.
Las dejé hablando en la cocina, pero podía escuchar sus voces. Tenían una discusión tensa en voz baja. No podía distinguir las palabras, pero el ambiente era muy tenso. Después de que Sofía se fuera, le pregunté a Carmen, ¿está todo bien? Sí, dijo, pero sus ojos decían mentira. Solo que, Sofía ha cambiado, es diferente, pero yo pensaba lo mismo sobre Carmen. Ella también había cambiado, era diferente. A mediados de diciembre, llegó el gran shock. Marta, una antigua compañera de trabajo de Carmen, me había llamado. Luis, lo siento mucho. Han pasado meses desde la muerte de Carmen, pero todavía no puedo creerlo. También me entristeció mucho. En el funeral, Marta, dije, Carmen está viva, está en casa, conmigo. Silencio. Luis, ¿qué estás diciendo? Carmen murió. Fuimos al funeral. Tú también estabas allí. No, tuvo pérdida de memoria, pero está viva. ¿Quieres hablar con ella? La voz de Marta temblaba. Luis, deberías ir al médico. Carmen murió. Colgué el teléfono, confundido. Carmen estaba en la sala viendo televisión. Carmen, dije. Marta había llamado. Se congeló. Marta, ¿qué era? ¿Qué quería? Quiere verte. No, dijo rápidamente. No, aún no estoy lista. La gente hará preguntas. Esta reacción era muy extraña. Carmen antes era muy buena amiga de Marta. Después de esa noche, las dudas comenzaron a formarse en mi cabeza. ¿Era realmente Carmen? ¿Podría la pérdida de memoria explicar cambios tan dramáticos? Decidí ponerla a prueba. Pregunté cosas que solo Carmen podría saber. ¿Recuerdas de que hablamos en nuestra primera cita? No recuerdo, dijo. Normal. Pérdida de memoria. ¿El lugar donde nos besamos por primera vez? No recuerdo. De nuevo normal. ¿Nuestra noche de bodas? Muy borroso. Posible. Pero luego pregunté algo completamente diferente. ¿A qué jugaban tú y Sofía cuando eran niñas? Se detuvo, pensó. Al escondite, dijo. Y juegos de muñecas. Pero Carmen nunca me había hablado de juegos de muñecas. Siempre decía que Sofía era la obsesionada con las muñecas. Hice otra prueba. ¿Cuál era el apellido de soltera de tu madre? Restrepo, dijo inmediatamente. Era correcto, pero habíamos hablado muy poco con la madre de Carmen. ¿De dónde recordaba esta información? Mis sospechas aumentaban. Comencé a investigar sobre pérdida de memoria en Internet. Se podían perder recuerdos específicos, pero que las características básicas de personalidad cambiaran tanto, era muy raro. En enero, sugerí llevar a Carmen al hospital de Bellvitge. Hagamos una revisión. Tal vez tu memoria mejore. Se negó con pánico. No, odio los hospitales ahora. Por favor, no me obligues. Pero la Carmen anterior no temía a los hospitales, confiaba en los médicos. Esto también había cambiado. A principios de febrero, hice el gran descubrimiento. Mientras Carmen se duchaba, decidí mirar su teléfono. Sabía la contraseña, nuestra fecha de nacimiento, pero la contraseña había cambiado. Hice varios intentos. La fecha de nacimiento de Sofía se abrió. Revisé los mensajes del teléfono. Había conversaciones con su madre de Valencia, pero escribía cosas extrañas. Todo va según el plan, todo va según el plan. Luis no sospecha, Luis no sospecha. Mi corazón comenzó a latir fuerte. ¿Plan? ¿Qué plan? Profundicé más. Había fotos antiguas en la galería, pero no eran fotos de Carmen. Eran fotos de Sofía, los amigos de Sofía, el apartamento de Sofía, la vida de Sofía. Y luego la vi, la foto horrible, el cuerpo de Carmen, su cuerpo real, en su estado final, antes de morir. Pero esta foto no había sido tomada en el hospital, había sido tomada en otro lugar. Cerré el teléfono. Mis manos temblaban. ¿Qué significaba esto? ¿Quién había fotografiado el cuerpo de Carmen? ¿Por qué esta foto estaba en el teléfono de Sofía? Cuando Carmen salió de la ducha, traté de actuar normal, pero mi cabeza era un caos. ¿Era realmente Carmen esta persona a la que llamaba Carmen? Esa noche no pude dormir. Pensé hasta el amanecer. Pérdida de memoria, personalidad cambiada,
fotos horribles. ¿Había una explicación lógica para todo esto? Al día siguiente, hablé con mi amigo Marcos en el trabajo. Marcos era tanto mi amigo como detective privado. Marcos, ¿podrías investigar sobre mi esposa? No entraré en detalles, pero tengo sospechas. Claro, amigo, ¿qué quieres saber sobre Carmen? ¿Está realmente viva? Marcos se sorprendió. ¿Qué quieres decir? Carmen murió en un accidente hace 3 meses. Luego regresó. Dice que tuvo pérdida de memoria, pero ya no estoy seguro. Marcos se puso serio. Luis, esto es muy confuso. ¿Puedes darme el certificado de defunción de Carmen? Revisé mis documentos. El certificado de defunción de Carmen estaba allí oficial, válido, sellado. Carmen Herrera murió el 21 de marzo de 2023. Marcos, si Carmen murió, ¿quién está viviendo en mi casa? La respuesta a esta pregunta era muy obvia, pero no quería aceptarla. Sofía. Pero ¿cómo era posible? Por ser gemelas, la apariencia física era la misma, pero sus personalidades, comportamientos, recuerdos. ¿Cómo podía Sofía imitar a Carmen tan perfectamente? Y la pregunta aún más horrible, ¿qué le había pasado a la verdadera Carmen? Marcos comenzó sus investigaciones. 2 días después me llamó. Luis, tenemos que encontrarnos. Es urgente. Nos encontramos en el Café Central. El rostro de Marcos estaba muy serio. Luis, descubrí cosas extrañas sobre la muerte de Carmen. ¿Qué era? Cosas. Primero, el accidente de Carmen aparece en los informes oficiales como un accidente de un solo vehículo, pero se encontraron rastros de 2 autos diferentes en el lugar del accidente. ¿2 autos? Sí, uno de rastros de un vehículo desconocido, el otro del auto de Carmen. La policía pasó por alto este detalle o lo ignoró. Estaba en shock. Entonces, ¿no fue un accidente? Muy sospechoso. Segundo, revisé los registros del hospital. El cuerpo de Carmen solo estuvo en la morgue 2 días. Luego, fue enviado a Valencia, a su familia. Muy rápido. ¿Qué significa esto? Tal vez hubo confusión de identidad. Tal vez la persona que murió no era Carmen. Pero esto era imposible. Certificado de defunción, testimonios, funeral. Todo probaba que Carmen había muerto. Marcos, ¿qué más encontraste? Lo más importante es esto. Investigué dónde estaba Sofía en esa fecha. El 18 de marzo, el día del accidente de Carmen, Sofía no estaba en Valencia, estaba en Barcelona. Mi corazón se detuvo. ¿En Barcelona? Sí, y después del 21 de marzo, después de la fecha de muerte de Carmen, desapareció. Nadie la vio. No fue a su apartamento en Valencia, no apareció en el trabajo. Las piezas del puzzle encajaban. Horrible, increíble, pero lógicamente, Sofía había tomado el lugar de Carmen. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Marcos, ¿podrías investigar algo más? Los sentimientos de Sofía hacia Carmen. ¿Qué quieres decir? Tal vez Sofía estaba celosa de Carmen, tal vez me amaba. Marcos continuó investigando. Una semana después vino con información aún más sorprendente. Luis, investigué el pasado de Sofía. Esta mujer tiene trastorno obsesivo compulsivo. Hay registros de que recibió tratamiento psiquiátrico. ¿Qué tipo de obsesiones? Relacionadas con Carmen. Sofía había estado obsesionada con imitar a Carmen desde la infancia. La misma ropa, el mismo peinado, los mismos sobies. Trataba de hacer todo como Carmen. Ahora todo se estaba aclarando. Sofía no era solo la hermana gemela de Carmen, era una paciente obsesiva que quería ser Carmen. Y aún más horrible, continuó Marcos, se descubrió que Sofía llevaba un diario sobre Carmen. Tú también estás en este diario, Luis. Sofía estaba enamorada de ti desde hace años. ¿Qué? En el diario escribe cosas como, ojalá Luis me notara. Carmen no merece a Luis. Yo sería mejor esposa para él. Esta obsesión duró años. Ahora entendía la horrible verdad. Sofía no solo había tomado el lugar de Carmen, había asesinado a Carmen. Pero 6 meses después,
cuando descubrí la verdad, no solo salió a la luz quién era Carmen, sino también lo que le había pasado a la verdadera Carmen. Esa noche cuando llegué a casa, Carmen estaba cocinando en la cocina. La observé desde atrás, el mismo cuerpo, el mismo cabello, pero ahora sabía esta era Sofía. Carmen, dije lentamente, se dio vuelta, sonrió. Esa sonrisa familiar, pero ahora me parecía falsa. Luis, bienvenido, estoy haciendo paella. Paella, la comida favorita de Carmen. Sofía había estado tratando de aprenderla durante 6 meses. Bien, dije, ¿vendrá Sofía a cenar esta noche? Se detuvo, la cuchara en su mano se cayó. ¿Sofía? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? No la vemos mucho. Tenía curiosidad. Sofía está en Valencia, ocupada. Mentira, porque Sofía estaba aquí, parada frente a mí. Esa noche hice planes muy cuidadosos. Tenía que ir a la policía con Marcos e informar esta situación, pero primero necesitaba evidencia definitiva. A la mañana siguiente, dije, me voy al trabajo, pero esperé en casa. Después de que Sofía saliera, entré a la casa e investigué. No pude encontrar las cosas viejas de Carmen. Todo había desaparecido, pero había cosas que pertenecían a Sofía en su escondite. Diarios, fotos, planes. El descubrimiento más horrible fue en el dormitorio. Debajo de la almohada había fotos de Carmen de antes de su muerte. Carmen atada, asustada, pidiendo ayuda con la mirada a la cámara. Carmen no había tenido un accidente, había sido asesinada. Para superar este trauma comencé a recibir apoyo psicológico. La doctora Elena Rodríguez era una de las mejores especialistas en trauma de Barcelona. Incluso contarle lo que había vivido era difícil. Luis, dijo en nuestra primera sesión, lo que experimentó es un trauma doble. Perdió a su esposa y luego la perdió de nuevo cuando descubrió la verdad. Esta es una situación muy rara. Durante las sesiones, analizamos los comportamientos de Sofía. Era lo que se llama amor obsesivo. Sofía había estado obsesionada con imitar a Carmen desde la infancia. Finalmente decidió tomar su lugar. Pero ¿cómo pudo imitarla tan perfectamente? Le pregunté al doctor. Esta situación es más fácil entre gemelos. Sofía había observado a Carmen durante años, aprendido cada detalle, tono de voz, lenguaje corporal, hábitos. Había copiado todo. Cuando investigué más profundamente el pasado de Sofía, surgió información sorprendente. En los años de secundaria, solía estar celosa de los novios de Carmen, trataba de alejarlos. En la universidad difundía chismes para arruinar las amistades de Carmen. Según los vecinos de Valencia, Sofía siempre seguía a Carmen. Era como su sombra, dijo una vecina. Donde quiera que fuera Carmen, Sofía también estaba allí. La información más sorprendente era el archivo que Sofía había mantenido sobre mí. La policía lo había encontrado en su casa, mi lugar de trabajo, mis hábitos, los lugares que me gustaban, mi rutina diaria. Había registrado todo en detalle. Sofía sabía más sobre ti que Carmen, dijo Marcos, porque interrogaba constantemente a Carmen. Recordaba cada conversación que tenían sobre ti. Esta información me perturbó mucho. Significaba que Sofía me había estado vigilando, siguiendo durante años. Conocía cada detalle de mi relación con Carmen. Durante su juicio, salieron informes psiquiátricos. Sofía tenía diagnósticos de trastorno de identidad y trastorno de personalidad antisocial. Había estado recibiendo tratamiento desde la infancia, pero lo ocultaba de su familia. Carmen siempre fue mejor. Había escrito en sus diarios. Todos la amaban. Yo me quedé invisible, pero en realidad yo soy mejor que Carmen. Luis lo verá. Durante el proceso judicial, el abogado de Sofía trató de hacer una defensa de locura temporal, pero el hecho de que la planificación fuera tan detallada, que continuara con el papel durante 3 meses, invalidó esta defensa. La parte más dolorosa era que Sofía no mostraba ningún remordimiento. En la audiencia me miró y sonrió como si nada hubiera pasado. Luis, realmente te amaba,
había dicho. No podría haber sido tan buena esposa como Carmen. Tuvimos que hacer el funeral de Carmen por segunda vez. Esta vez, era el funeral real. Vinieron amigos, familiares, todos, pero yo experimentaba emociones muy confusas. Había vivido con su asesina durante 6 meses, le había dicho Carmen. La doctora Rodríguez definió esta situación como duelo complejo. En el proceso normal de duelo, la persona acepta que ha perdido a su ser querido y avanza. Pero en su situación, el proceso de duelo comenzó, luego se interrumpió, luego comenzó de nuevo. La sentencia de Sofía fue cadena perpetua, pero fue colocada en un hospital para recibir tratamiento psiquiátrico. A veces trata de enviarme cartas a través de su abogado. Las destruyo todas sin leerlas. Cuando volví al trabajo no podía concentrarme. Cada proyecto que empezaba me recordaba a Carmen. Cada rincón de la casa evocaba momentos en que Sofía actuaba como Carmen. Tuve que cambiar de casa. Vendí nuestro apartamento en el Eixample y me mudé a Poblenou. Trataba de hacer un nuevo comienzo, pero no era fácil. Mis amigos me animaban a establecer nuevas relaciones. Luis, la vida continúa, decían. Pero, ¿cómo podía confiar ahora? ¿Cómo podía estar seguro de que una mujer era realmente quien decía ser? Esta paranoia continuó durante mucho tiempo. Sospechaba de cada mujer que conocía, sentía la necesidad de investigar su pasado. Esto no era normal, pero no tenía control. Un año después, cuando hablé con Marcos, había dicho, Luis, lo que pasó es muy raro. La probabilidad de experimentar algo así es de 1 en 1.000.000. La posibilidad de que vuelvas a vivir algo así es casi cero. Era lógico, pero mis emociones no funcionaban lógicamente. El dolor de perder a Carmen 2 veces. El shock de vivir con Sofía durante 6 meses. No era fácil superar esto. Por recomendación de la doctora Rodríguez, comencé a recibir terapia especial para el trastorno de estrés postraumático. Era un método llamado EMBR. Reprocesaba recuerdos traumáticos mientras movía los ojos. Este tratamiento funcionó gradualmente. Cuando pensaba en los recuerdos con Sofía, ya no sentía miedo e ira tan intensos. Comencé a poder distinguir los recuerdos reales de Carmen de los recuerdos falsos de Sofía. La investigación policial se desarrolló muy rápidamente. Cuando allanaron el apartamento de Sofía, encontraron el cuerpo de Carmen congelado, escondido en bolsas de plástico en el balcón. La historia real era estas: Sofía había secuestrado a Carmen el 18 de marzo, la había retenido durante 3 días. Luego la asesinó, ocultó el cuerpo y fue al hospital, creó confusión de identidad, reportó falsamente la muerte usando el nombre de Carmen. 3 meses después, regresó a mí como Carmen con la historia de pérdida de memoria. El plan era perfecto, casi funcionó. Cuando Sofía fue arrestada, no mostró ningún remordimiento. Amaba a Luis, dijo solamente. Carmen no lo merecía. Yo habría sido mejor esposa. 2 años después, visité la tumba de Carmen en Valencia. Su tumba real. La lápida era simple: Carmen Herrera Morales, esposa e hija querida, 1997 a 2023. Me quedé mucho tiempo frente a la tumba. Carmen, dije en silencio, realmente te amaba. Lo que hizo Sofía no fueron tus errores. Fuiste una esposa perfecta. Ese día sentí que encontré la paz. La memoria de Carmen ya no estaba en la sombra de Sofía. Hoy, 3 años después, estoy mejor. Todavía voy a terapia. Todavía soy cuidadoso, pero ya puedo vivir. Esta experiencia me cambió, pero no me destruyó. Siempre amaré a Carmen, a la verdadera Carmen, y tal vez algún día aprenda de nuevo a confiar, a amar. Pero esta vez mis ojos estarán abiertos. Hoy Sofía está en el hospital psiquiátrico, de por vida. A veces dicen que quiere verme. Me niego. Perdí a Carmen 2 veces, la primera vez en su muerte, la segunda vez cuando descubrí la verdad. Durante 6 meses viví con su asesina, la abracé, la amé. Esta experiencia me enseñó lo frágil que es la confianza.
Las personas ni siquiera conocen realmente a sus seres más cercanos, y a veces, cuando el amor se convierte en obsesión, puede engendrar los crímenes más horribles. Carmen ya no está a mi lado, pero la fecha en que realmente la perdí no es el 21 de marzo, sino el 18 de marzo. Ese día Sofía me la robó, y sé que después de esto nunca podré confiar completamente en nadie.